Cuando uno es creador de contenido para YouTube, para las redes sociales, específicamente para aquí, para YouTube, y más cuando uno es creador de contenido de tecnología en esta área, uno recibe muchísimos correos de personas, de empresas que quieren colaborar con uno, que quieren que uno promocione sus productos, que uno hable bien de sus plataformas, de sus páginas, muchísimas cosas. O sea, a diario yo me la paso revisando correos de cosas que me llegan y propuestas. Obviamente no todas las propuestas uno las toma porque no todas convienen. Algunas son productos de muy dudosa calidad, algunas son súper malas realmente y uno no se quiere meter en ese ambiente de engañar a los suscriptores que son ustedes, de hablar de productos o servicios que quizás no funcionen solamente por el dinero que les pagan a uno para hacer ciertas colaboraciones. En esta ocasión yo he decidido aceptar esta colaboración con esta marca. Como pueden ver, aquí tengo una cajita que tiene un patito y se llama CamDog. Estas personas me escribieron de manera muy respetuosa para hacer una colaboración con ellos, para yo presentarles aquí esta cámara, como lo dice su nombre, CamDog, que su traducción literal sería cámara pato. Bueno, esto es una marca. Ellos me escribieron muy respetuosamente para que yo colaborara con ellos y yo enseñara este producto que me acaba de llegar el día de hoy. Obviamente yo acepté porque lo vi como una buena propuesta, lo vi como un buen producto, a diferencia de muchos otros correos que voy recibiendo. Esta es una pequeña caja que contiene una cámara que simula un detector de humo, pero es una cámara de seguridad escondida. Vamos a destaparlo para ver qué tal luce. Como puedes ver, es una caja totalmente cuadradita, sin nada más que el logo de CamDog, no tiene nada por aquí detrás. Y destapamos de esta manera. Y cuando destapamos nos da la bienvenida un pequeñito manual de instrucciones con el logo de la compañía y la página web camdog.net. Esto es obviamente el manual de instrucciones que estaremos leyendo una vez nos pongamos en modo de instalación de la cámara. Y de inmediato, como podemos ver, aquí se encuentra la cámara dentro de una bolsita que si la sacamos podemos notar que en efecto es una cámara que imita o simula ser un detector de humo. Obviamente va así en el techo, cuando uno lo colocaba así, colgado de arriba para abajo. Como pueden ver, cuenta con una base que se atornilla al techo. Esta base, obviamente por separado, uno la atornilla al techo y aquí es donde uno montaría esto, que es la cámara de seguridad, que por lo visto tiene una buena construcción, que por eso no me arrepiento de haber aceptado esta colaboración con la persona de CamDog, porque veo que tiene una buena construcción. Vamos a ver qué más hay debajo de la caja, porque me parece que hay algo más, porque siento como un pequeño peso. Vamos a ver si hay algo más de... Bueno, sí, en efecto, hay algo más, que son los tarugos y los tornillos para poder colgarlo del techo, o sea, para poder colocar esta placa que es la que va a soportar esta cámara. Tenemos aquí también un cable de USB tipo C a USB tipo A para poder recargarlo, porque no solamente esto se conecta a la corriente, sino que también lleva una batería. Como puedes ver, trae una pestañita aquí que si yo la quito ya le va a dar vida a la batería, que esperemos que tenga carga para poder hacer el review de este video. Luego ya yo montaría esto en el techo. Y pues trae aquí una pestañita como un clip para poder levantar tapas y una memoria que dice micro USB. No sé por qué dice micro USB, porque es una memoria USB normal grande, no es micro. Vamos a abrirla para ver, porque está interesante el hecho de que diga micro USB, pero yo veo que es una memoria normal USB, no es micro. No es micro USB para nada, entonces no sé por qué dice así. Ah, ok, ya entiendo. Qué estúpido. Esto es un lector, o sea, esto es... Aquí va una memoria micro USB que obviamente no la trae incluida la cámara, yo voy a tener que buscar una. Y esto es para conectárselo a la computadora o al ordenador para poder leer los videos que estén ahí. Pero no es tan necesario porque obviamente esto tiene una aplicación la cual vamos a estar utilizando para encender o darle vida y ver cómo luce y qué tal funciona esta cámara escondida de CamDog. Vamos a dejar esto por aquí y vamos a concentrarnos en esto que es el rey o el príncipe o el centro de atención de este video. Como puedes ver, dice aquí no, non-replacement battery, do not remove battery, please no battery positive or negative. Ok, eso es simplemente una forma de decirnos que no podemos remover la batería porque no es intercambiable. Es una batería recargable pero no intercambiable. Vamos a utilizar esto para quitar esta pestañita de ahí para que veamos dónde va la memoria, porque sí, como te dije, lleva una memoria que no sé si la trae incluida, me parece que no, así que tendría que comprar una para poderla utilizar y que grabe. Pero trae esto que es para levantar obviamente las pestañitas de todo esto. Como pueden ver, yo lo levanto y así queda liberada la tapa.
que es donde va a ir la memoria. En efecto, trae el agujero para una tarjeta micro SD de grabación y trae el puerto de 5 voltios para cargar el puerto USB tipo C. Obviamente podemos utilizar siempre estos cables para hacer una instalación más directa y correcta a la corriente, lo cual yo estaré haciendo obviamente en un futuro, pero por ahora, por fines de demostración de este video, simplemente lo voy a hacer con la batería que esperemos que sí tenga. Quitamos este plastiquito que trae aquí. Inmediatamente ya hizo el contacto con la batería y simplemente dejamos pulsado para encender la cámara. Miren, como pueden ver, ahí encendió. Me salen unos bombillitos que quizás ya no se ven ahora mismo, pero bueno, hay unos bombillitos ahí que son los que indican que esta es la cámara. Esto va a ir así en el techo y esta sería la cámara oculta. Vamos a dejarlo por ahí y vamos a proceder a instalar la aplicación de CamDock para poder disfrutar de esto. Yo creo que podemos hacerlo a través de un código QR que se encuentra aquí, o simplemente escribiendo la palabra CamDock directamente en la cámara. Vamos a escanearlo y nos va a llevar aquí a la web, que nos va a llevar a preguntar si tenemos Android o iOS. En este caso yo tengo un iPhone, vamos a irnos a descargar la aplicación CamDock para iOS. Se descarga sumamente rápido, la vamos a abrir y vamos a permitir obviamente las notificaciones y a empezar. Vamos a permitir que acceda a nuestra ubicación al usar la app y a nuestro Bluetooth y a nuestra red local, porque esto va a funcionar obviamente conectado al internet. Vamos a conectarnos al Wi-Fi porque yo aquí estoy utilizando los datos, pero vamos a conectarnos al Wi-Fi. Aquí dice que añadamos una cámara, le damos al símbolo de más y va a decir efectivamente que hagamos estas acciones de utilizar y buscar la cámara por Wi-Fi o simplemente por mirarla con el monitor de cerca. Vamos a hacerlo por Wi-Fi. Vamos a seleccionar este modelo, que es el que tenemos concretamente, este tipo de cámaras, porque las personas de CamDock tienen todos estos tipos de cámara escondida, de conectores y eso, pero vamos a seleccionar esta y vamos a seleccionar la clave del Wi-Fi de nuestra casa. Colocamos el Wi-Fi de nuestra casa, le damos a OK. Y pues simplemente aquí nos va a preguntar que si prende una luz, vamos a verificar. Ok, yo lo tengo así de lado porque lo tengo conectado, porque venía como con poca carga y lo tengo aquí conectado para poder hacer la configuración. Y veo que hay una luz aquí encendiéndose, vamos a decir aquí que sí. If blue light flash on until off, if blue light stays on until off. Ok, vamos a decir esta y vamos a conectarnos al Wi-Fi de la cámara para poder comunicarnos con ella. Nos va a mandar aquí. Bueno, aparentemente esta es la señal de la cámara y nos dice esto. Nos dice que encontró esta cámara, obviamente nos pide conectarnos a la 2G, no soporta la 5G y nos pide seleccionar una red Wi-Fi. Vamos a seleccionar el Wi-Fi de la casa, que es este que se llama Duque, y volvemos a la aplicación para poner la contraseña y hacer la conexión con el internet de la casa para que la cámara pueda tener siempre conectividad y pueda funcionar a distancia y la podemos monitorear desde donde estemos. Bueno, como pueden ver, la cámara se instaló correctamente. Yo me estoy viendo aquí mismo porque la estoy apuntando hacia mi rostro. Miren cómo se ve en el celular. Se puede ver aquí así. Para donde yo mueva la cámara pueden ver lo que yo haga. Es muy bueno. Yo puedo hacer zoom in. Imagínate que la cámara ya esté así colgada en el techo como se supone que va, que es una cámara que imita. Miren cómo se va viendo. La tengo aquí yo colgada en este plano aquí, pero miren cómo se va viendo la pantalla, monitorea todo. Obviamente cuando le pongamos la tarjeta de memoria la va a poder leer ahí. Y podemos hacer también PTZ, que es el movimiento de la cámara, como puedes ver para los lados. Si yo hago así, vamos a ponerla aquí en este plano para que puedan ver. Yo la giro y la cámara gira automáticamente para darme la información o la imagen de donde yo quiero ver. Mírenme, ahí estoy. Y pues es una opción bastante buena. El de arriba y de abajo es un botón de zoom y el de los lados es para girar para los lados, que tiene un giro de 360 grados. Me parece una buena opción. Es una cámara bastante discreta, ya que para lo que ofrece, miren, es una cámara bastante buena. Yo le voy a dejar los precios y las características y obviamente los enlaces de compra en la descripción de este video. Vayan a darle un checkout a esta cámara, que merece una oportunidad muy buena, porque lo es. Realmente son pocas las colaboraciones que yo acepto para este canal y pues decidí aceptar esta de CamDock, ya que ellos, aparte de que fueron muy amables conmigo a la hora de escribirme, pues veo que sí es un buen producto para el precio que tiene.
Este es el enlace a la página, o sea, esa es la página de CamDoc con la cámara que acabamos de probar y conectar. Tiene un costo solamente de $89.99. Es una cámara bastante bien, o sea, el precio me parece sumamente bueno para lo que hace. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que vayas y les des un checkout a su Instagram, a sus redes sociales también. Tienen un canal de YouTube y pues nada, si les ha gustado, no se olviden de dejar su manita arriba que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal para poder seguir haciendo este tipo de videos y aceptar más colaboraciones como esta. Se vienen más y más colaboraciones en este canal y más tipos de videos como este. Así que nada, una vez más, muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.